La siguiente pregunta dice así: ¿por qué el carácter de Dios cambia tan drásticamente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Muy buena pregunta. Y para eso, pues claro que necesitamos entender claramente la moral del Antiguo Testamento en cuanto al trato de Dios con los seres humanos, con la venida de Jesucristo. Como dice Juan 1:18 en adelante, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. En otras palabras, no significa que en el Antiguo Testamento no hubiera gracia, simplemente que la personificación de la gracia, que es Jesucristo, venía a perdonarnos los pecados, y en el Antiguo Testamento no eran perdonados, eran cubiertos bajo la sangre de los animales. Esto es muy importante antes de entrar en materia. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en el Antiguo Testamento, por profetas, por visiones, muchos hombres como Abraham oían claramente la voz de Dios. Dios se apareció físicamente, Génesis 18, a Abraham y Sara. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el cual una vez que hizo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir es lo siguiente: en el Antiguo Testamento el ser humano no tenía leyes ni ningún código de conducta, hasta casi 2000 años después, cuando Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí el famoso decálogo, o lo que se conoce como el pacto sinaítico o el pacto de palestino. Y ahí Dios le dice al ser humano: estas son mis leyes. Desde Adán hasta Moisés, hasta el tiempo del monte Sinaí, los seres humanos pecaron, claro que pecaron, porque desde que Adán pecó, el pecado ha existido. Pero la forma como Dios trataba era diferente con el pecado a las personas que ahora conocemos lo que es su voluntad. Jesucristo lo explicó así: al que mucho se le da, mucho también se le pedirá. Es lógico que una persona que, por ejemplo, ha nacido con síndrome de Down, o una persona que fue hindú, o que fue musulmán o budista durante toda su vida y que jamás oyó de la Biblia ni de Jesucristo, Dios no lo puede juzgar de la misma manera en la que nos va a juzgar a nosotros que hemos conocido su voluntad. Entonces, del monte Sinaí en adelante, Dios comenzó a juzgar a los seres humanos de acuerdo a la nación de Israel, porque Israel fue una lámpara que iluminó a todas las naciones de alrededor. Y todas estas naciones de alrededor, hasta Jesucristo, que no conocieron la salvación a través del testimonio de los israelitas o de los judíos, Dios se encargará de juzgarlos de una manera completamente diferente. ¿Por qué cambió la situación con Jesucristo? Repito, porque Él era la personificación de la gracia de Dios. Ahora Dios dijo a través de Cristo, cuando estuvo enfrente de dos naciones, ¿verdad? Que les dijo Jesucristo: si en Sodoma se hubieran cometido los pecados que se cometieron en estas ciudades, Jesús dijo: les digo que en Sodoma va a ser más leve el castigo que a ustedes que me han visto en persona, que les he testificado que soy el Mesías, para que puedan ustedes entender la gravedad de poder oír y escuchar y conocer la verdad y no obedecerla. Entonces, esta es la razón por la cual no es que el carácter de Dios cambie. Él siempre ha sido santo, Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido amor. Simplemente no cambia su carácter, cambia la forma de tratarnos de acuerdo a la época en la que nosotros vivimos.